¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer lo que corresponde al tema del tercer trabajo práctico del módulo de neuroanatomía. Estos son los pares craneales y así también como la configuración interna del tronco encefálico. Principalmente hoy vamos a ver los nervios craneales, en otras denominaciones llamados pares craneales. Y esto indiscutiblemente van de la mano. La configuración interna, si bien es más amplia que aquellos núcleos que van a componer estos nervios craneales, pero vamos a tener esta orientación, al menos hoy, con las imágenes. Así que para ello, primero nos vamos a ubicar en esta imagen que vamos a tener aquí, que es una preparación cadavérica desde una vista posterolateral. Vamos a abarcar desde el tercer par craneal, el óculo motor, hacia el duodécimo par craneal, que ahí lo pueden ver señalizados y en números romanos, cada uno de ellos demarcados. Así también tenemos que considerar que la numeración de estos nervios craneales se va a dar desde rostral hacia caudal. Desde un punto de vista más general, desde arriba hacia abajo, pero hablando con propiedad y según los ejes neuroanatómicos, desde rostral hacia caudal, va a ir en orden creciente. Por eso aquí vamos a ubicar el tercer par craneal, el cuarto, ¿sí? El quinto, etcétera. Para ello vamos a hacer algunas consideraciones. Como podemos ver, eh, tienen un trayecto que puede ser más extenso o menos extenso según el nervio que vayamos a considerar, por un lado. Por lo tanto, vamos a considerar diversos segmentos en cada uno de estos nervios craneales. No vamos a tratar el primer y el segundo nervio craneal, ya que lo vamos a ver bien en otras clases, en otros trabajos prácticos. El primer par nervio craneal lo vamos a relacionar con lo que es sistema límbico y el segundo con todo lo que es visión. Y además tienen la particularidad de que son considerados evaginaciones del encéfalo. No así estos nervios craneales desde el tercero al duodécimo, que tienen características como, al igual que los nervios espinales, van a tener características que pueden ser motoras, que pueden ser sensitivas, que pueden tener que ver con el sistema autónomo, específicamente con lo que es parasimpático, o bien también que pueden ser mixtos, es decir, que puedan tener más de una de estas modalidades. Es así que varias de estas cuestiones tienen que ver con su ubicación en este tronco del encéfalo y en dónde se van a ubicar esos núcleos. Tengamos en cuenta que, a diferencia de los nervios espinales, acá se agregan elementos que van a ser derivados embriológicos de los arcos branquiales, ¿sí? Entonces, considerando esas cuestiones, es que vamos a comenzar con este primer nervio craneal, que en realidad es el tercero, el nervio oculomotor, que va a inervar todos los músculos extraoculares, salvo el recto lateral y oblicuo, que vamos a ver quiénes van a dar inervación a ellos, pero también tenemos que considerar que va a tener una función en parasimpática y en la acomodación del esfínter pupilar, es decir, en la pupila. Después esto lo vamos a integrar con eh, determinados actos reflejos que tienen muchísima importancia en la práctica médica.
pero tengamos en cuenta que no es solo la función motora, sino que también tiene una función parasimpática. A este nervio, ahora lo podemos ver acá los núcleos, ahí que se ven en verde. Acá estamos a la altura del tronco del encéfalo, esto va a ser anterior, esto va a ser posterior, laterales, medial. Vemos cómo es los núcleos, ¿dónde se van a ubicar? Por delante del acueducto del mesencéfalo, por delante de la sustancia gris periacueductal y por detrás de lo que va a ser la sustancia negra, ¿sí? Que aquellos que, bueno, después vamos a hablar de la sustancia negra, pero como para ubicarnos, ¿sí? Si bien en las imágenes de resonancia a veces tal vez podemos esbozar su ubicación, pero son elementos de referencia a estos que estamos dando. Una vez que tienen sus fibras, acá tienen los pedúnculos cerebrales, esos pies del mesencéfalo, fíjense por dónde va a transcurrir. Fíjense la relación con estos elementos vasculares, la arteria cerebral posterior, sí hay una arteria cerebelosa, que todavía no han visto, pero los elementos vasculares, pero para ir haciendo referencia. Fíjense cómo pasa entre medio de ellos. Esto es importante, previo a estudios por resonancia y demás que vamos a ver. Teníamos, por ejemplo, que podíamos hacer contraste y ver de un modo indirecto este nervio, ¿sí? Y, con el contraste de estos vasos. Fíjense por dónde transcurre. Es decir, que acá ya está en la cisterna interpeduncular, o sea que este es un segmento cisternal, este es un segmento donde están los núcleos y las fibras intraaxial, como podemos ver acá que está escrito. Después podemos ver en el seno cavernoso, ¿sí? Un recorrido intracavernoso y por último un extracraneal que se va a dar a través de la fisura orbitaria superior. ¿Sí? Y acá podemos ver todo ese recorrido del nervio. Algunas cuestiones que podemos ver a través del diagnóstico por imágenes. Ahí. Bien, esas cuestiones van a ser, acá nos ubicamos, es una imagen axial por resonancia en un T1, esto va a ser anterior, esto es posterior. El mesencéfalo, ¿sí? Acá tenemos a la altura de los colículos, ¿sí? Y ahí vemos algo que se extiende, que parece prolongar, ¿sí? Esos pedúnculos que sale una línea, ese va a ser el tercer par craneal. ¿Lo ven ahí? Ustedes díganme si soy el único que lo veo, ustedes también lo llegan a distinguir. El tercer par craneal. Acá podemos esbozar brevemente un poquito su recorrido en el seno cavernoso, ¿sí? Intracavernoso. Esto es una sección coronal de este en resonancia magnética por T2. Recuerden que el líquido lo voy a ver bien blanco y eso me va a permitir un claro contraste con otros elementos que no que puedan contener la cisterna. Esto estamos acá, esta es la glándula pineal. Perdón, la hipófisis, ¿sí? Y acá, en este corte, vamos a tener el seno cavernoso. Ahí estos son elementos vasculares, ¿sí? Acá tenemos el quiasma óptico, o sea que esto va a ser superior, esto es inferior, lateral y medial. Entonces, vamos a ver hacia arriba, ¿sí? De este elemento vascular y en ese vértice
superior y lateral a ese tercer par craneal. Ahí. Acá me dicen que utilice la pluma, pero a veces no es necesario. Bueno, y ahí se pasó. Vamos para atrás. Ahí lo ven de un lado y del otro. ¿Sí? Se ve perfecto. Eso es parte de ese tercer segmento que decíamos. Y acá podemos ver parte en este esquema de ese recorrido intraocular. ¿Sí? Fíjense que esto es también una imagen coronal, esto es medial, lateral, superior e inferior. Y ahí lo podemos. El cuarto nervio craneal o troclear, a diferencia del anterior, eh, podemos ver que es un nervio motor puro, ¿sí? Para el oblicuo superior. Habíamos dicho que inervaba a todos menos el oblicuo y otro nervio. Entonces, aquí vamos a ver algunas cuestiones. ¿Quedó claro cómo se veía en la resonancia axial el tercer par craneal? Si no, volvemos y lo marcamos. Bueno, continuemos entonces con este cuarto nervio craneal o troclear. Este tenemos que recordar, sus núcleos van a estar, esto es una sección axial, ¿sí? Muy similar a la que vimos antes porque están ahí nomás. Acá podemos ver el tercer par craneal, ¿sí? Que recién estudiamos. Y acá estamos viendo los núcleos. Acá estamos viendo los núcleos de ese cuarto nervio craneal. ¿Cómo va a emerger desde... había preguntado si habían visto acá en esta sección que esto es anterior, ¿sí? Esto va a ser posterior, esto va a ser lateral. Acá tenemos el mesencéfalo y acá ustedes van a ver esta estructura. Fíjense de este lado, que se los marco con el láser del otro lado. Entre estos dos elementos que marqué van a ver una estructura gris. Que de este lado está acá. ¿Lo llegan a ver ahí el tercer par craneal? Vamos a marcarlo de nuevo. Ahí lo ven. Bien, genial. Bueno, ahora podemos continuar con el cuarto, ¿sí? Acá recordemos que era una imagen coronal, que lo veíamos en su porción intracavernosa. Y acá ya extracraneal. Bien, estábamos diciendo que es un nervio motor ocular, motor puro, ¿sí? El cuarto par. También decimos que sus núcleos van a estar muy cercanos a esa sustancia gris periacueductal, es decir, del acueducto mesencefálico. Miremos que acá está el mesencéfalo, ¿sí? Ahí está el pie, acá está el tercer par. Y este es el único par craneal o nervio craneano
que va desde posterior, ¿sí? Ahí lo marco de un lado, y del otro lado hacia anterior, ¿sí? Es el único que va desde esa cisterna cuadrigeminal hacia la cisterna ambiens, ¿sí? Y va pasando por esas porciones cisternales. Ahí se ve bien el origen en este esquema. ¿M? Y en esas porciones. También va a tener una porción intracavernosa o cavernosa y una porción extracraneal, ¿sí? Y ahí lo podemos ver bien en su trayecto. Ahora podemos ir a una imagen axial, perdón, coronal, donde esto va a ser superior, esto es inferior, lateral, y este, recordemos que era el tercero, ¿sí? Es decir, que acá este es el tercero, que recién lo vimos. Abajo es todo ordenadito, si no se desordena, sigue en, si uno lo tiene, lo puede procesar, como habíamos dicho, desde rostral a caudal, que va en orden creciente. Bueno, acá va a seguir ese mismo orden, ¿sí? Así que inmediatamente abajo del tercer nervio craneal vamos a tener al cuarto nervio craneal, ¿sí? Acá. Fíjense que ninguno por ahora está dentro del seno. Están ahí entre las meninges, ¿sí? Van a estar discurriendo. Eso es un dato importante a considerar. Bien. Eh, Podemos pasar al quinto par y después vamos a ver toda una secuencia de imágenes que les va a resultar sencilla. Espero. Bueno, la función. Acá ya dejamos esa función motora única que tenía el cuarto nervio craneal y volvemos a tener una función mixta. En este caso una función sensorial y una función motora. Ya han tenido el trabajo práctico, así que seguramente o es muy probable que le hayan hablado sobre la neuralgia del trigémino. Ahí tenemos la función sensorial. Y lo que a todos o a la gran mayoría tal vez nos gusta, que es la masticación, ¿sí? Y esa es la parte de la función motora que vamos a tener. En el esquema que sigue, esto queda muy claro, ¿sí? ¿Cuáles van a ser, qué les parece a ustedes que van a ser eh, las distintas porciones, pero cuáles van a ser los ramos sensitivos y los ramos motores? Ahora vamos a ver. Esto es anterior, ¿sí? Ahí vamos a poner anterior, esto es superior, ¿sí? Y sus opuestos. Por lo tanto, acá está representando la emergencia del nervio. Vamos a tener un ganglio y a partir de ese ganglio, es por lo cual toma su nombre de trigémino, vamos a tener tres raíces principales. ¿Cuál va a ser la raíz motora? ¿La que está arriba, la que está en el medio o la que está abajo? Bien, pensemos que todo este área va a estar, o sea, si yo tengo que llevar sin wifi una conexión a algún lado con cable, voy a tener que estar cercano a eso, o sea que es lógico que esté ahí. Y si va a dar la sensibilidad de la cara, como dijimos, fíjense, todos estos dos ramos van a tener, ¿sí? Van a ir hacia la cara. Entonces es lógico que este primer y segundo ramo vayan hacia adelante.
y el otro sea ahí. Así que los segmentos son intraxial, cisternal. Ahora vamos a ver el segmento cisternal, intradural y postganglionar. Acá tenemos un esquema, ¿sí? Eh, es complejo, tiene varios núcleos, sí, su extensión es bastante grande en el tronco del encéfalo. Así que acá estamos viendo su trayecto cisternal, su trayecto intradural, que acá vamos a tener lo que en los libros clásicos se conoce como Cavum de Meckel, que acá vamos a tener el ganglio, y a partir de ahí vamos a tener las distintas raíces. ¿Cómo lo voy a ver en resonancia? En este T1, donde es una sección axial, esto va a ser anterior, esto va a ser posterior, esto es lateral. Esto que veo negro acá va a ser el peñasco temporal, ¿sí? Ya sea hueso o aire. Esto va a ser el mesencéfalo, el cuarto ventrículo, ¿sí? El cerebelo. Y esto que voy a tener acá va a ser el quinto par. ¿Siguieron hasta ahí? Esta imagen es un T2, por eso la inversión, ¿sí? De cómo se ve el líquido cefalorraquídeo, etc. Y acá voy a tener el mesencéfalo, el cuarto ventrículo, eh, la protuberancia, perdón, vamos a borrar, estaba pensando, no sé qué estaba pensando, vamos a cambiar ahí la protuberancia y ahí lo podemos ver bien, ¿sí? De uno y de otro lado. El pulso, vamos a marcarlo de nuevo, ahí, y del otro lado que está señalizado, ¿sí? Ahí como esto es el pedúnculo cerebeloso medio, como para que nos ubiquemos, tengamos algún tipo de referencia, y esto tengamos en cuenta que es un T2. Y acá tenemos ese cavum donde vamos a encontrar al ganglio del nervio trigémino. A diferencia de esta imagen que prácticamente no lo vemos. Bueno, si recordamos ese primer esquema, donde vamos a tener las raíces. Las raíces esta es una imagen coronal, o sea que esto es superior, esto es inferior, es la imagen que ya conocemos, esto es lateral. Acá dijimos que va a estar el tercero. Acá habíamos visto que estaba el cuarto. ¿Sí? ¿Dónde voy a tener el quinto? ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este de acá? ¿O será este más inferior? ¿A usted qué les parece? ¿Cuál es el quinto par? ¿Y por qué son ambos? Ahí Ropili dice que son ambos. No sé, el resto se opina lo mismo. ¿Por qué serían ambos?
¿Alguna otra oferta? ¿Alguna otra, algo que puedan fundamentar? ¿Por qué no es uno de los dos? Y dicen que son los dos. Bien. Bueno, es una buena respuesta, es así. Porque tenemos tenemos a esos dos elementos que van a ser parte de este nervio trigémino, que van a ir hacia la cara, exactamente como dice el nervio oftálmico, sí, y el nervio maxilar. Ahora, ¿qué? Entonces nos tenemos que ubicar que esto es postganglionar, ¿sí? Es decir, que ya pasamos ese ganglio del nervio trigémino, pero si se llama trigémino tiene tres, perdón. ¿Qué pasó con ese tercero? ¿Será este que está acá, pequeño? No sé, pregunto, ¿será ese que es pequeño ahí? ¿O qué pasó con el tercero? Bueno, ese tercero, eh, ese ramo mandibular, ya está, ya salió. No, no va a ir hacia adelante como habíamos visto en ese primer esquema. Por lo tanto, está bien que estén estos dos segmentos. ¿Y cómo los vamos a ver? Los vamos a ver de este modo. ¿Sí? Esto, recuerden que es coronal, esto es superior, esto es inferior, esto va a ser lateral. Este es el tercer nervio craneal y acá vamos a tener el quinto. ¿Sí? Bueno, y en esta imagen, no sé si se llegan a ubicar, esto va a ser superior, esto es inferior, es una imagen oblicua en realidad, esto es anterior. ¿Y qué va a estar marcando? Esto es el cerebelo, esto es posterior. Y ahí ven cómo emerge este quinto par, cómo pasa por el vértice, por arriba del vértice del peñasco, ¿sí? Y cómo acá es ese cabum donde voy a encontrar al ganglio del trigémino, ¿sí? Se ubican que es una imagen casi parasagital, digamos, como para recordar. Entonces tenemos el, el oftálmico, ¿sí? El maxilar y el mandibular. Que acá está la explicación de eso que decíamos. Los que van a ir, si acá tengo la hipófisis representada, el seno cavernoso va a estar acá al costado. Entonces voy a ver esto. Esto no lo voy a ver. ¿Se entendió? La imagen previa que habíamos estado mirando, ese esquema de por qué se veía.
2 y no los 3 elementos. Bueno, vamos al sexto nervio craneal, que es el nervio abducen, que también tiene al igual que el cuarto, tiene una función motora pura. ¿Mm? Y va a dar inervación al recto lateral. También consideramos que en este caso tiene segmentos, pero para su estudio se lo divide en vez de en 4, 5 segmentos. ¿Sí? Acá podemos ver a esto es una imagen axial, un esquema, esto es anterior, esto es posterior. ¿Sí? Acá estamos a la altura de la protuberancia. Acá vemos dónde se encuentra el núcleo del nervio abducen o sexto, y estos son núcleos del séptimo par, ¿sí? Y del octavo, que están ahí muy cercanos. Ahora, podemos ver el trayecto, ¿sí? En este esquema, y ya esta porción corresponde al segmento cisternal. Esto es intraaxial. Podemos ver que va a estar en íntima relación al cuarto ventrículo, ¿sí? Que lo tenemos aquí, el cuarto ventrículo. Así que este va a ser el pedúnculo cerebeloso medio, como para que se orienten un poco. Y fíjense la dirección que va a tener. Esta imagen, que parece acá un pato que tiene un ojo, ¿sí? Si uno mira lo blanco, es una resonancia en T2. Pero es una imagen un tanto oblicua, ya que vamos a ver prácticamente todo el trayecto y vamos a ver la particularidad que tiene este trayecto de del sexto, vamos a borrar, del sexto nervio craneal. ¿Sí? Esto va a ser superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. ¿Por qué? Porque acá yo veo bien la protuberancia, acá de la médula oblonga, y acá voy a ver cómo emerge, ¿sí? Acá emerge, y fíjense que no tiene un trayecto lineal recto, sino que se va hacia arriba, en ese trayecto cisternal que tiene, en el segmento cisternal, ¿sí? Y va hasta la dura madre. Fíjense el trayecto que tiene. Por lo tanto, esto nos habla de que si nosotros vamos a realizar, vamos a borrar un poco acá para que no sea tanto lío en lo que vamos a hacer ahora, si nosotros vamos a realizar secciones axiales, bueno, un poquito más derecha, ¿no? El pulso no es lo mío. Vamos a ver un segmento, dependiendo del nivel de corte, bien cisternal y otro segmento cisternal, pero donde emerge este sexto nervio craneal, ¿sí? Por lo tanto, en una sección axial no voy a ver todo su recorrido, lo voy a ver en porciones de ese recorrido cisternal, ¿sí? Como es el caso, estos son imágenes axiales en T2. ¿Mm? Esta es una imagen un poco más inferior. Esto va a ser anterior, ¿sí? Posterior, lateral. Esta imagen va a ser más caudal y esta es más rostral. Son imágenes en T2. Acá estamos ahí
en el límite entre la protuberancia y la médula oblonga. Y digo que esto es más inferior porque ahí vemos cómo emerge. ¿Lo ven ahí? Si vamos un poquito más hacia arriba, lo vamos a ver acá. ¿Sí? Por eso recalcaba en la imagen previa, en esa imagen, digamos, parasagital, medio oblicuo, siguiendo el trayecto del nervio, cuál es la dirección que tiene. Y todo esto es anatomía pura. ¿Sí? Bueno, no sé si llamarla pura, pero es una anatomía que se tiene que aplicar. Y acá, eh, hasta ahora vimos que acá tenemos en este esquema el tercer nervio craneal, que acá tenemos el cuarto nervio craneal, que acá teníamos el quinto nervio craneal, ¿sí? Y el sexto nervio craneal está acá. ¿Sí? Recordemos que esto es superior, inferior y lateral, ¿sí? O sea que es el único nervio que realmente va a ir atravesando ese seno cavernoso, ¿sí? Lo demás están en la pared. Fíjense la ubicación que va a tener este nervio. Y acá ya que vimos estos nervios, vamos a ver en dónde se ubica en la órbita. Esto es lateral, esto es medial, es una imagen coronal, esto es superior y esto es inferior. ¿Sí? Vamos al siguiente nervio craneal, que es el facial. Fíjense que este es bastante complicado, a pesar de que todos hablan del facial. El facial, lo más habitual o el caso clínico habitual va a ser una parálisis facial. Y uno lo primero que piensa es en el componente motor, ¿sí? Ya que tiene que ver con la expresión facial. Pero no tenemos que dejar de tener en cuenta que también tiene o proporciona inervación parasimpática, ¿sí? Nada más ni nada menos que las glándulas lagrimales. Por eso en algunas parálisis faciales se ve comprometido y el paciente tiene que utilizar, suplir esas lágrimas con otros elementos para conservar bien el ojo. También, fíjense a quiénes va a inervar. Y también tiene un tercer elemento que tiene que ver con los sentidos, ¿sí? Es decir, el gusto, en los 2/3 anteriores de la lengua. Así que este nervio, siempre uno que lo piensa lo motor, pero tengamos en cuenta siempre estos otros elementos que lo van a constituir y que son fundamentales. Sí, volvemos a los 4 segmentos: intraaxial, cisternal, intratemporal, que esto es lo que lo distingue, y extracraneal. El séptimo par lo vamos a tener acá, ¿sí? Fíjense, ahí. Y acá va a ser el ganglio, ¿sí? De ese séptimo par. Fíjense que va a ser muy cercano, acá habíamos dicho que es el núcleo del sexto, va a ser muy cercano al núcleo del sexto y los núcleos del octavo par. Pero acaba que ahora lo vamos a ver, también con el octavo par, con el vestíbulo coclear, van ahí uno al lado del otro. ¿Mm? Fíjense que si
en el otro esquema habíamos visto que este es el sexto par, ¿sí? Sigue siendo el mismo esquema. Vamos a borrar. Sigue siendo el mismo esquema, ¿sí? Axial, donde esto es anterior, posterior y esto es medial, ¿sí? Y esto es la protuberancia. Bueno, ¿cómo lo vamos a ver en resonancia? En resonancia, acá nos ubicamos, ¿sí? Acá. Y habíamos visto en el esquema anterior que va a ser el más medial. Por lo tanto, en la resonancia lo voy a ubicar acá. ¿Sí? Este no, este todavía no lo vamos a ver. Este es el séptimo. Después vamos a ver el octavo par. ¿Dónde lo voy a ubicar? Acá. ¿Sí? Ahí. Y si uno hace un corte del conducto auditivo interno, lo voy a ubicar ahí. Todos estos tres puntitos, estos tres nervios, van a corresponder al octavo par, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Y dijimos que tiene un trayecto intratemporal. En este esquema lo podemos ver ahí en parte. ¿Sí? Un primer trayecto que es muy corto hasta que da el ganglio. ¿Sí? Está el ganglio geniculado ahí. Hace un primer codo, hace un segundo trayecto, hace un segundo codo a esta altura y después es prácticamente, podríamos decir, vertical hasta su salida del cráneo. ¿Mm? Ahora, ¿cómo podemos ver esto en imágenes? Tal vez el nervio es más complicado, pero un método que nos permite observar el continente de ese nervio es la tomografía computada, porque nos permite estudiar muy bien el hueso. Tengamos en cuenta este esquema que vimos. No se asuste, ¿sí? Estas cosas ahora las vamos a entender. Esto es anterior, esta es una imagen axial, esto es posterior, esto es medial, esto es lateral. ¿Qué estamos viendo acá? El conducto auditivo interno. Acá estamos viendo el primer trayecto, ¿sí? De ese séptimo par, y acá va a estar ese ganglio geniculado donde va a ser el primer codo, ¿sí? Esta es la caja del tímpano con los huesecillos. Todavía no lo han visto, pero los menciono como para que se ubique. ¿Mm? Este es el vértice del peñasco, ¿sí? Esta es una imagen diferente, esta es una imagen coronal. En esta imagen coronal, esto va a ser superior, inferior, esto va a ser medial y esto va a ser lateral. Todo esto que vemos acá, sí, cada una de estas son celdillas mastoides. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos cráneo? Bueno, hay una importante relación en su segunda porción que, aunque todavía no lo han visto, esto es parte de los conductos semicirculares, es uno de los conductos semicirculares y va a transcurrir inmediatamente por debajo del mismo, hasta alcanzar su segundo codo, ¿sí? Ahí se ve muy bien. Y ahí va a ser su trayecto hasta que va a salir por el foramen, ¿sí? Estilo mastoide. Y después de aquí ya viene su recorrido. Pero acá podemos ver bien todo ese trayecto, ¿sí? Intrapetroso. ¿Mm? Y las relaciones que va a tener.
Recuerden que esta última imagen es una imagen coronal, ¿sí? Aquí vamos a tener también los ramos, los nervios que va a dar, ¿sí?, en ese recorrido intrapetroso. Y por último, una vez que emerge, va a atravesar esa glándula parótida, esa glándula salival, sin dar ningún tipo de rama a esta glándula, pero sí va a empezar a dar todos sus ramos. ¿Sí? No da ningún tipo de inervación, pero va a dar todo, va a empezar a dar sus ramos, ¿sí? Que lo habrán visto acá en los frascos, que hay unas disecciones muy lindas. Vamos al nervio vestíbulo coclear u octavo par. Es puramente sensorial y se llama vestíbulo coclear porque reúne o se une dos elementos que va a ser el equilibrio y la audición. Así que vamos a ver de qué trata y para su descripción en general lo vamos a hacer en sentido inverso, ¿sí?, a cómo lo estábamos haciendo. Una imagen muy similar a la que conocíamos, ¿sí?, una imagen axial, esto va a ser anterior, posterior, lateral y medial. Acá vemos esos núcleos que vamos a tener, tanto lo que va a ser, ¿sí?, de la cóclea como del vestíbulo con sus dos elementos. Lo que va al vestíbulo tiene dos elementos nerviosos. Fíjense en dónde se va a ubicar. Y vamos a ir desde la periferia hacia el centro. Para eso vamos a ver en este esquema, ¿sí?, esta es una representación de la cóclea, como esto, si ustedes ahora cuando vean visión van a ver algo similar, cómo se va a ir formando este nervio, ¿sí?, y en dónde lo voy a ubicar. Volvemos a esta sección del conducto auditivo interno. Podríamos decir que es una especie de coronal del conducto auditivo interno, donde acá teníamos y tenemos el séptimo par. Esto es una B, aunque me haya salido, vamos a borrar mejor esto de escribir con la pluma. Séptimo es este. Y acá tenemos todos estos van a corresponder al octavo, ¿sí?, en una resonancia magnética en T2. Y acá podemos ver lo que les decía, el vestibular va a tener dos elementos, uno superior e inferior, y el coclear un elemento único. Pero si vamos a una imagen axial de resonancia, también en T2, ¿sí?, donde esto va a ser anterior, esto va a ser posterior. Acá estamos ahí en esa transición entre el bulbo y la protuberancia o médula oblonga, o bulbo raquídeo. Acá lo podemos ver bien, ¿sí?, ese octavo par, ¿sí?, cómo se va a dirigir. Y acá podemos ver este que va hacia la cóclea, que acá tenemos uno de los primeros segmentos de la cóclea, y cómo este otro se va a dirigir hacia acá, que acá está el vestíbulo, que va a tener relación con el oído. Con el oído interno, la parte del equilibrio. Si la cóclea, el oído interno, la porción que va a tener que ver con la audición. En una imagen coronal donde esto es superior, esto va a ser inferior, esto es el vestíbulo,
¿sí? Ahí con el conducto semicircular superior y el lateral. Y acá vemos el conducto aditivo interno y ahí los elementos, ¿sí? Y de este lado se ve muy bien, ¿sí? Ese acá, sobre todo el que está acá abajo, es el octavo par. Bueno, está como el pulso. El octavo par. El que está un poquito más arriba es el séptimo, ¿sí? Se ubica que esto es una imagen coronal, ¿sí? Este es el lóbulo temporal. Esta es la protuberancia. Acá los pies del mesencéfalo y esta es la cisterna interpeduncular. No es el tercer ventrículo. Bueno. Otras imágenes donde podemos ver también acá muy poquito, ¿sí? Y acá cómo se dirige en esa porción cisternal a esa porción al conducto aditivo interno. Vamos al noveno par craneal o glosofaringio. Este es un nervio que tal vez no es tan extenso como los otros, o pareciera, o es muy, cuando uno lo ve, parece muy pequeño, pero tiene muchísimas funciones. Como verán, ya tiene una función importantísima, que va a ser la sensorial, la parte posterior de la lengua con respecto al gusto. Lo que es general en base al oído medio y la faringe. ¿Sí? Recuerden que el oído medio tiene con la faringe, ¿por qué? Bueno, vayan y repasen embriología. Si la vamos a hacer, o si no vamos a estar más tiempo aquí. Tiene también parasimpáticas. ¿Para qué? Para la glándula parótida. ¿Se acuerdan que dijimos que el séptimo pasa, pero que no le da ningún ramo a ella? Entonces, ¿quién va a ser el glosofaringio? Va a ser también va a ser motor y va a ser viscerosensorial, ¿sí? Para lo que va a ser el seno y el cuerpo carotídeo. Fíjense todas las funciones que tiene este noveno nervio craneal. Bueno, ¿dónde lo vamos a ubicar? Esta es una vista de endobase, donde esto va a ser anterior, esto va a ser posterior, ¿sí? Acá tenemos el occipital, esto es el peñasco temporal, ¿sí? Acá es lo mismo. Acá va a estar ingresando el octavo y el séptimo par. Por lo tanto, siempre vamos desde el medio hacia el lateral. Más abajo vamos a tener el noveno par. Así que ya podemos ir viendo que acá vamos a tener el décimo, un décimo. ¿Sí? Como para que lo vayan construyendo con cierta lógica. Van apareciendo de medial a lateral y de rostral a caudal. También tenemos 4 segmentos similares a otros, ¿sí? ¿Y qué podemos ver? Ya que es tan pequeño, tal vez no lo podemos captar bien con las imágenes. Así que vamos a ver en dónde está. Lo vamos a poder ver. Sí, fíjense, es bastante pequeño. Acá. Y su emergencia a través del foramen yugular. El nervio vago, sin ofender a ninguno. El décimo par, vamos a tener acá.
Fíjense todos los elementos que vamos a tener. Sensorial, para el gusto, recordemos que no es solo en la boca el gusto, lo que es motor y lo que es parasimpático. Este nervio es muy importante, ya van a ver todos, pero digamos, también podemos considerar sus diversas porciones. Habíamos visto que es retroolivar su salida. Acá tenemos el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y ahora el décimo. El undécimo y el duodécimo. En este esquema. Este es un esquema coronal, esto es superior, esto es inferior, ¿sí? Esta es la protuberancia, para que nos ubiquemos. Y también vamos a tratar de buscar esa emergencia, ¿sí? Acá ya habíamos visto que este es el noveno par y acá vamos a tener el duodécimo, ¿no? El duodécimo o accesorio es motor. A estos músculos, pero ¿por qué? ¿Para qué necesito un nervio craneal motor? ¿Con qué lo puedo relacionar? ¿Para qué me van a servir? ¿Qué otros nervios integrarán sus funciones? ¿Con qué otros nervios tendrá relación en cuanto a su función? ¿Se les ocurre algo a ustedes? Bueno, ¿para qué necesito? ¿Qué hace el esternocleidomastoideo? Depende si es unilateral o no. Me va a servir para rotar la cabeza, me va a servir para flexionar la cabeza y el trapecio me va a servir para deflexionar la cabeza. ¿Todo esto para qué? Y pregunté con qué otro se lo puede relacionar en centros de integración. Con la visión, si yo escucho un ruido, necesito girar y no solo escuchar de dónde viene ese ruido, sino ver qué pasa. ¿Sí? Así para mirar para arriba. Si no, tendría una limitación para mirar o para abajo o para los lados. Entonces, esto se va a integrar con lo que es visión, le va a permitir ampliar esa visión que uno tiene, porque imagínense la cabeza quieta, tendríamos una zona, un rango de visión bastante limitado. Si a esto lo coordinamos, se va a ampliar muchísimo y a su vez lo podemos también considerar con audición, ya que si hay algo que nos alerta auditivamente, supónganse un peligro, necesitamos ver qué es lo que está pasando para ver si consideramos que es peligroso o no. ¿Cuántas veces nos ha pasado por la calle que alguien grita? Y lo primero que hacemos es mirar a ver si es que está gritando por, digamos, jugar, para decirlo de una manera leve, o realmente es porque está sucediendo, ocurriendo algo que necesita algún tipo de auxilio. Bueno, así que no es para nada menos importante esta función motora que tiene este nervio. ¿Sí? Tenemos que considerar esos recorridos, ¿sí?, intraxiales, que va a tener fibras tanto en la médula como en el bulbo o en médula oblonga, ¿no?, donde va a tener distintos núcleos, y acá están representados ahí en el esquema, ¿sí? Ahí lo podemos ver.
en estos dos esquemas se pueden ver. ¿Sí? Esto va a ser anterior, posterior, y esto es una axial, o sea que esto va a ser posterior y esto anterior. ¿De acuerdo? Esto es superior. Así que con esta representación, bueno, acá hay algunas cosas del recorrido, pero vamos directamente a dónde lo vamos a ubicar. Lo vamos a ubicar acá. ¿Sí? Y acá, ahí que apenas se ve, pero bueno. Y por último, este nervio, que es el nervio duodécimo o hipogloso, que también va a ser motor puro. Y ahí vemos algunas cuestiones particulares que tiene de su función. Perdón, en el anterior yo marqué porque ya estaba pensando en el que venía, me acabo de dar cuenta. Como ya lo habíamos marcado previamente, vamos hacia el lateral, es este, ¿sí? O sea que en una tomografía también lo podemos ver en ese foramen yugular. Ahora sí, vamos a este duodécimo. También con 4 segmentos. Y lo que vamos a ver va a ser a nivel, fíjense en dónde se ubica. ¿Sí? Acá tenemos las pirámides. Acá la oliva. Por lo tanto, ¿sí? Fíjense dónde lo voy a tener que buscar. Pero también lo puedo buscar, como dijimos, en ese recorrido cuando va a atravesar el cráneo. Y para eso tenemos una tomografía axial, donde esto va a ser anterior, posterior y lateral. ¿Mm? Y acá tenemos ese canal para el hipogloso. Lo mismo que aquí. ¿Sí? Esta es una imagen coronal donde esto va a ser superior, inferior y lateral. Estas son las celdillas mastoides. ¿Sí? Todas estas. Fíjense que este es el foramen yugular y esa es la espina. Bueno, ahora vamos a ver algunas imágenes sobre que están señalizadas. Esta es una imagen, es un T2 coronal, porque esto es superior, esto va a ser inferior y esto es lateral, donde acá esta es la arteria carótida interna. Acá vamos a ver el tercer par craneal, ¿se acuerdan? Ese es que habíamos visto, el tercero. Ahí por debajo el cuarto, que acá se veía. El sexto, que lo vamos a ver acá bien, que no va a ser lateral. Y después los dos segmentos del quinto par craneal. ¿Mm? Y acá lo mismo, ¿sí? Es una imagen también coronal, donde esto es superior, esto es inferior y lateral. ¿Mm? Dice ahí marcado el tercero, el cuarto, el sexto y acá el quinto con su porción oftálmica y maxilar. Acá podemos ver el tercer par craneal en lo que les había mencionado cuando vimos el esquema. Acá vemos la arteria cerebral posterior. Vamos a borrar, pues mejor. La arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, ¿sí? Y la arteria cerebelosa. Fíjense cómo queda, parece un antifaz. Bueno, los ojitos de ese antifaz va a ser el nervio.
y ese es un elemento importante para su ubicación. También podemos ver imágenes, esta también es una imagen coronal, ¿sí? Esto es superior, inferior y lateral. Esto es lóbulo temporal, como para que se ubiquen. Estamos por delante de ese tronco del encéfalo. Esto va a corresponder al temario de esta semana, que son los tubérculos mamilares. Ahí. Esta es una imagen parasagital, en realidad es oblicua para ver el corte, ¿sí? Esto va a ser anterior, esto va a ser posterior, esto es superior, bueno, el superior e inferior lo tienen ahí marcado. Y acá podemos ver el recorrido de ese tercer par craneal, ¿sí? Desde el mesencéfalo hasta esa fisura orbitaria, prácticamente. Y fíjense la relación que antes veíamos de esa arteria cerebral posterior, ¿sí? Y la otra arteria que va a estar acá. Fíjense que transcurre entre las dos arterias. El cuarto par craneal, esta es una imagen axial por resonancia magnética. Esto es anterior, posterior, sí, lateral. Acá vemos los pies de esos pedúnculos, los pies del mesencéfalo, ¿sí? Acá vemos lo que va a ser el acueducto mesencefálico, por lo tanto los núcleos van a estar acá aproximadamente. Pero acá vemos cómo emerge de un lado y cómo emerge del otro lado ese cuarto par craneal. ¿Lo ven ahí? Es un T2, esto sí me permite ese claro contraste. Lo mismo que la imagen del lado también es una imagen un poquito más abajo que la anterior. Y ahí el cuarto par craneal se ve bien. Es decir, hay que ir a buscarlo, pero es posible ver esos nervios, ¿sí? Acá el quinto par craneal, esta es una imagen axial, donde esto es anterior, esto es posterior, acá tenemos la protuberancia, acá lo vemos ya dividiéndose en esas raíces, ¿sí? A ese quinto par craneal. Y acá lo vamos a ver en una imagen parasagital, en realidad es una imagen oblicua donde esto es superior, inferior, esto es el cerebelo, y ahí lo vemos, ¿sí? Y acá está el cabum donde vamos a encontrar el ganglio. ¿Y se pueden ver las raíces? Sí, es una imagen similar a la anterior, donde esto va a ser posterior, anterior, superior, bueno, el inferior ya lo tiene marcado ahí. Fíjense ese recorrido, el vértice, ¿sí? O parte del peñasco, y acá cómo va a empezar a dar esos tres segmentos de el nervio trigémino. En una imagen coronal, ¿cómo lo vamos a ver? Si esto va a ser superior, inferior, esto es la protuberancia. Y fíjense que parece la carita de algo que tiene, no sé, unas antenitas, unos ojitos. Ahí lo vemos porque es un nervio que tiene un volumen importante en relación al resto. Esto es lóbulo temporal. Bueno, como habíamos visto antes, el recorrido de ese sexto par craneal, ¿sí?
Por lo tanto, esto va a ser posterior. Acá tenemos la protuberancia, esto va a ser anterior, superior e inferior. Si tenemos estos parámetros, esta va a ser una imagen parasagital o oblicua muy similar a un parasagital, ¿sí? Lo blanco es todo cisterna. Como para que se oriente, fíjense que ahí permite un claro contraste con las estructuras nerviosas o bien vasculares. Esta imagen es axial, ¿sí? Esto es anterior, posterior, lateral. Acá estamos a la altura de la protuberancia. Podemos ver ahí la emergencia de ese sexto par craneal. Y acá también podemos ver cómo se bifurca en coclear, perdón, y vestibular ese octavo par craneal, ¿sí? Como más hacia anterior o más medial vamos a tener el séptimo y más lateral vamos a tener el octavo. ¿Mm? En el conducto auditivo interno. Acá tenemos el octavo y acá el séptimo. ¿Sí? Es una imagen axial. Ahí tienen anterior, esto es posterior por lo tanto, y esto va a ser lateral. Lo mismo, anterior, posterior, lateral. Vemos prácticamente lo mismo, el conducto auditivo interno, por eso ahí todavía está. Bien, y acá ya nos vamos a pares un poquito más bajos, donde, fíjense que acá ya tengo la médula oblonga, y acá vamos a ver parte del recorrido de ese noveno par craneal, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Sé que estamos a la altura de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Y acá vamos a ver el décimo par craneal, de uno y de otro lado. También estamos en la médula oblonga. Y acá, fíjense que ya prácticamente estamos ahí de la médula. Tenemos, o estamos en la parte de ese duodécimo par craneal. Y ahí se ve muy poquito de ese undécimo par craneal. Bueno, y con esta cuestión de los pares craneales y parte de lo que va a ser sus núcleos, es lo que presentamos a través de esto que son imágenes médicas. Estas últimas estaban señalizadas, dado que no las podía tener, son imágenes muy específicas, pero no es para que a partir de esto salgan corriendo y agarrarse de los pelos, sino que es para que puedan ver que el día de mañana, dependiendo de obviamente la especialidad que hagan, van a poder visualizar elementos nerviosos de tamaño que realmente uno dice, bueno, este nervio no lo voy a ver. Bueno, hay secuencias con las cuales se puede hacer y se puede planificar su visualización a través de estos métodos. Así que la anatomía cobra una relevancia fundamental para considerar los segmentos de cada nervio, la ubicación de sus núcleos, la dirección que va a tener cada uno de estos si lo quiero tener en una única imagen, etcétera, etcétera, para la planificación.
Les queremos recordar que hoy a las 17 tenemos continuado con el Centro de Anatomía Quirúrgica, sí, a través de su canal. Así que bueno, están invitados a tomarse un tiempito y luego a continuar con el Centro de Anatomía Quirúrgica a las 17 horas. Si no hay preguntas, cerramos aquí.